Con respecto a la observación, voy a utilizar un libro de Henry Peretz del 2000 que se llama Los métodos en sociología, la observación. Propiamente él trabaja el tema de la observación. Lo quise agregar también dentro de los textos complementarios en la carpeta Drive. Ahí lo pueden encontrar y en él pues me ayudo para poder tener una idea sobre el concepto de observación dentro de las ciencias, dentro de la investigación social y de cómo esa técnica puede colaborar en diferentes momentos de una investigación. No siempre el concepto es, perdón, no siempre la técnica es de la observación es posiblemente la que se puede usar en todas las investigaciones. Es una técnica que puede tener ciertas carencias para la hora de poderla datar, ya que no existe medios para poder datar al 100% en una escala uno a uno de todo lo que está sucediendo en el momento, en una realidad. Tal vez ahorita las capacidades tecnológicas de video y audio y estas cosas 3D, tal vez se podría hacer un modelaje en tiempo real de lo que esté sucediendo en algún lugar, pero todavía para las ciencias sociales la observación no es como la técnica número uno de trabajo. Eh, Sin embargo, bueno, ha sido utilizada por otras áreas de las ciencias sociales como la antropología y, y mucho se ha estado trabajando también en sectores de la investigación que hacen más énfasis a temas cualitativos más que cuantitativos. La observación, por esa carencia que tiene de que o se concentra en una sola perspectiva, en solo un elemento de la realidad, o se pierde en lo abstracto de todo lo que puede estar dentro de una misma realidad, ¿verdad? Entonces eso es un problema a la hora de utilizar esa técnica. Sin embargo, la observación es la número uno de las ciencias cuantitativas, en el sentido de que si es observable, si se puede probar de forma eh, vista, pues tiene una mayor credibilidad dentro de la comunidad científica. Entonces, la observación de hasta cierto punto también es muy buena para las ciencias naturales, pero el problema está en lo complejo y abstracto que son las ciencias sociales y, y en parte también lo abstracto que son las relaciones humanas, en donde intervienen, como estamos viendo, solo para un tema como investigar, intervienen cada vez que hacemos algo, intervienen tres elementos, el ser, hacer y tener. Y ya esa complicación hace que la observación quede de alguna forma sometida a cosas que no se pueden ver dentro de esa lectura. Así que la observación queda a criterio de muchas personas utilizarla y valorarán en su experiencia cómo les puede servir. Lo importante sí es que siempre andar una carpetita o un lugar donde anotar, porque en la observación eh, muchas veces la información no se recoge en el momento en que se desea, sino que suele llegar. Entonces, para ciertos métodos de observación, siempre es importante andar con una herramienta que le permita recoger la información en una grabadora, en donde puedan ustedes decir qué pasó y describir un poco las circunstancias. Las imágenes, las cámaras ayudan mucho y bueno, también la agenda de campo. Observación viene del latín observatio, que es la acción o efecto de mirar. Entonces no vamos a ir más allá. La observación en realidad lo que hace es mirar y la idea sería transcribir de la observación al texto lo que yo estoy mirando. Examina y cumple exactamente lo que se manda. Es decir, lo que está es lo que está. No hay valores de juicio, no hay
justificaciones, se da, lo que se da es lo que se da. Y eso es lo que se suele anotar. El DRAE el diccionario de la Real Academia lo define como la acción y el efecto de observar. Existen diferentes contextos que hacen referencia histórica al uso de la observación como técnica dentro de las ciencias sociales. Hay un contexto norteamericano a inicios del siglo XX, un contexto europeo, francés sobre todo, en 1855, y bueno, el contexto costarricense que estaba más relacionado con el Estado patriarcal y desde donde se construían los imaginarios y las ideas de investigación que se podían hacer en ese momento. Eh, Así que básicamente sería lo que se podría indagar sobre todo lo que se investigó en el contexto costarricense durante esos años. Sin embargo, aquí en Costa Rica es hasta muy poco que se empieza a hablar de la observación dentro de perspectivas cualitativas. Las raíces antropológicas de la investigación cualitativa es preciso buscarlas en el trabajo realizado por los primeros antropólogos evolucionistas del siglo XX. Aquí no quiere decir que no se trabajara en Costa Rica. Existen trabajos muy importantes, eh, pero lo que sí habría que hacer es una indagación porque no son más recientes, ¿verdad? Son de los años tal vez 60 del siglo pasado y no de principios del siglo o del siglo XIX como pasó en otros países. En este momento los investigadores no se desplazan al campo para estudiar la realidad. Ya en 1865 ya se veía que, por ejemplo, en el contexto norteamericano, la necesidad de no tener que desplazarse al campo para ir a estudiar la realidad. Entonces, ahí se hace toda una serie de reevaluaciones sobre si el uso de la observación era importante dentro de las ciencias sociales y casi que quedó desplazado para las ciencias de la antropología y sobre todo para estudios etnográficos, que también de alguna forma no significaba que el etnógrafo visitara eh, eh, el lugar. Entonces, eso es importante porque la observación sí hace noción a que tiene que estar mirando y el ojo tiene que estar donde están sucediendo las cosas. Entonces, hay que estar en el lugar para poder aplicar la herramienta de observación. Básicamente, el concepto de observar dentro de la investigación social tiene también una perspectiva similar a las que hemos visto anteriormente en el sentido de que se puede encontrar dentro de la investigación inductiva como en la investigación deductiva. Y bueno, cumple casi que eh, condiciones necesarias muy similares dentro de ambas. El primero, bueno, que hay que saber recoger los datos, ¿verdad? Si no se tiene un buen sistema de recolección de datos, puedo obviar cosas. Hay que estar en el lugar, eso no hay forma de quitarse eso encima. Como hablábamos, ahorita pueden haber cámaras, pero no hay como la persona investigadora en el sitio, ¿verdad? Aplicando la herramienta de la observación. Luego también es un trabajo de campo, no es que yo estoy divirtiéndome como una persona y como Gonzalo ahí, sino que estoy ahí como investigador o como investigadora. Entonces no es que la observación ya yo me metí dentro del lugar y estoy y soy y soy alguien. Es que soy el investigador que llevará los las etiquetas éticas, políticas o epistemológicas, como hemos visto, de la investigación deductiva o inductiva que quieran hacer. Eso ustedes se pondrán la etiqueta que quieran. Pero no son ustedes los que están observando, sino que son el investigador o la investigadora. Hay también un involucramiento en el lugar. Entonces, posiblemente sepan su nombre, usted mínimo tiene que hacerse notar, estar dentro del consciente de ese grupo humano o social de alguna forma, ¿verdad? Y eso significa que va a cambiar información tanto para ellos como para usted recibirla. Entonces tiene que estar preparado también para saber qué va a decir y qué información va a dar a esas personas. Entonces es un ciclo que se puede parecer mucho al ciclo de la investigación propiamente, nada más que no está el de aplicar,
porque estamos aplicando la observación en todo momento. Eh, con respecto, bueno, el objetivo último de la observación es hallar el significado sociológico de los datos recopilados, no es para otra cosa que se hace. Es una técnica, ¿verdad? La técnica de la observación. Entonces, la observación directa es un tipo de observación que es ser testigo de ese comportamiento de individuos o grupos sociales en los propios lugares de residencia o en el lugar donde ellos están. Pero a veces hasta hay que irse a convivir con ellos. He conocido estudios en donde, por ejemplo, para estudiar el tipo de relaciones raciales que se dan entre los gimnasios en Chicago de boxeo, un estudiante de Pierre Bourdieu se hizo boxeador y bueno, logró, logró hacer su estudio y además disputó también finales de boxeo. Eh, pero lo que me refiero es que a veces hay que eh, eh, irse la técnica va a solicitar que haya un compromiso más allá de solo estar aplicando la técnica, es estar ahí involucrado con el grupo social y eso no son todos los métodos los que permiten trabajar eso. El método de la investigación acción participativa sí lo permite, pero hay otros métodos que no. El diálogo y cuestionarios, bueno, son tipos de observación. El diálogo, el llegar a dialogar con personas en una pulpería, en un sitio, es importante, se puede grabar o se le puede pedir permiso para grabarlo. Los cuestionarios también ayudan mucho, mucho, mucho para comunicar y para ustedes recoger información. Yo siempre utilizo cuestionarios, a mí me gusta mucho utilizarlos. Las opiniones y actos, opiniones escritas o tipos de expresiones artísticas, así como los actos que yo también estoy, o los actos de las personas, o los que yo también estoy llevando a esas personas a incidir, a que actúen, depende del tipo de investigación que esté haciendo, son elementos que se recuperan dentro de la técnica de la observación, o son un tipo de la técnica de observación. La observación natural también, que es construir en laboratorios, que sería ya construir todo un escenario, un modelo para que un grupo social pueda habitar en él. No sé si me imagino llegar a trabajar con un residencial completo, ¿verdad? Para poder eh, investigar ciertas conductas, etcétera. Bueno, eso también es parte de la parte de observación. El trabajo de campo, como lo hablábamos, que es el estar allí, pero no siendo uno mismo, sino dentro del rol que esté jugando, ya sea facilitadora, facilitador de investigación, ¿verdad? Y bueno, el sistema etnográfico, que es muy común, pero dentro de las ciencias sociales, pero no por los sociólogos, no es utilizado tanto por la sociología o por los sociólogos. Este sistema etnográfico lo que lleva es un inventario de formas fijas, ¿verdad? Hace un inventario de todo, ropa, cómo visten, qué utensilios se utilizan, qué son las herramientas de ese grupo social, ¿verdad? Los comportamientos que se dan dentro de ese grupo y luego las reglas inmutables como creencias, religiones que están dándose dentro de él, que los lleva a ellos poder expresarse o dar ciertos datos que me llevan a mí entonces también a poder concluir cosas, significados sociológicos dentro de lo que estoy viendo. Entonces, estos tipos de observación ustedes los pueden también anotar y pueden también ponerlos en práctica dentro de sus trabajos. ¿Qué se recoge la observación? Bueno, en la observación voy a recoger forma de organización de esos grupos, tanto real como ellos hacen para hacerlo, para organizarse, las políticas presentes dentro de esos grupos vivos, las colectividades que se dan entre ellos, los juicios de valor, moralidades, las cosas que se comparten de ese tipo, la duración de eventos, puedo seguir dar noción tanto de eventos a nivel locales como regionales a través de estudios y puedo también, bueno, la observación también recoge información de ambientes cerrados, ¿verdad? En donde a veces es imposible llegar a pasar una entrevista o un cuestionario y a población inaccesible, ¿verdad? Entonces, la observación es muy utilizada también para poder llegar a grupos humanos que tienen difícil acceso a la hora de ejecutar alguna herramienta de investigación social. Espero que esta información les haya servido. Esto es lo que yo puedo recoger como más importante de lo que es la observación. Hay muchos libros, como les digo, que pueden utilizar. Yo escogí este para poder comentarles a ustedes. Sin embargo,
lo que estoy haciendo es tratando de contextualizarlo con el proceso que venimos haciendo de investigación y relacionándolo con lo que es el momento del ciclo de investigación y poderlo relacionar también con los trabajos que ustedes están realizando de lecturas. Ahora bien, habíamos hablado también que íbamos a hablar sobre la entrevista. La entrevista, yo utilizo a una autora, a Stephanie Breut, que tiene un trabajo que habla del uso de la entrevista en las ciencias sociales, en defensa de la etnografía, de la entrevista etnográfica. Vean que eh, también ya hoy, ya la entrevista viene siendo una estrategia de, de técnica de observación más alargada, más profundizada, desde la perspectiva etnográfica que trabaja Stephanie. eh, Ella lo que ve es una forma también de entrevistar, pero estando presente en el lugar, conviviendo con ese grupo y la entrevista como una extensión de ese grupo. Algo que ella señala de muy importante y que es importante también que lo encuentro en el diccionario, es que la entrevista no dice completamente al individuo, no lo describe completamente. Entonces hay que tener cuidado con eso porque puede parecer que con solo entrevista ya entendí los grupos social y no, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que la entrevista tiene esa situación, no refleja a un grupo social, es una herramienta que sumada con otras me va a poder darle una explicación sociológica a lo que está pasando. Viene del diccionario etimológico, perdón, el diccionario etimológico la entiende como un concepto compuesto por entre, de latín inter, y vista, de latín videre, ver. Entonces, ver entre, ¿verdad? Es la entrevista no te da la claridad de la persona, es lo que yo les decía a ustedes, pero puede ver cosas entre eso. El diccionario de la Real Academia Española define entrevistar como mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas y tener una conversación con una o varias personas para, para un fin determinado. Vean que se habla de mantener una conversación entre una o dos personas. Siempre es eso, ¿verdad? Una o dos personas, pero la perspectiva etnográfica sugiere, como les estaba diciendo al inicio, que se trabaje más allá de solo una conversación, de solo dar el mensaje y recibirlo, analizarlo y volverlo, sino que también yo pueda ser parte o tener una experiencia vivencial con la persona que estoy entrevistando. Eso ayuda a que se puedan rescatar los elementos de una entrevista de un sistema etnográfico como lo veíamos en la observación, que ese sistema etnográfico me va a poder a mí describir los inventarios fijos que hay presentes, están presentes en el lugar, los comportamientos y las reglas inmutables de esos grupos sociales. Entonces, la entrevista, podemos decirlo que nace en la etnología. Sin embargo, como les decía, la etnología no propiamente es la que va a entrevistar, ¿verdad? El etnógrafo, no propiamente el etnógrafo, el que recoge ese dato de entrevista, es el que genera la ciencia. Muchas veces el etnógrafo puede haber sido, bueno, eh, profesionales que pasaron su vida generando una técnica sobre cómo introducirse entre una población y generar ese tipo de entrevista. Sin embargo, la etnología muchas veces se ha basado en, en estudios sin tener que ir al campo. Por ejemplo, el método estadista francés eh, no se confiaban en la observación participante y lo dejaban para tareas de la etnografía. En este caso, por ejemplo, ellos no confiaban en una persona que estuviera entrevistando a otras personas y le dejaban más bien esa tarea a la etnografía, mientras que los sociólogos franceses preferían trabajar con datos cuantitativos que representaran una muestra o representaran fielmente un proceso estadístico. El uso de la entrevista consiste en reunir un número representativo de entrevistas, que en estos casos yo recomiendo sean grabadas,
¿verdad? Más que estar escribiendo, yo prefiero que cuando ustedes entrevisten a alguien, que graben esas entrevistas. Estas se escogen a través de medidas planificadas que ustedes van a llegar en sus equipos de investigación a partir de datos cuantitativos y, por ejemplo, van a decidir llegar a estudiar ciertas personas por datos cuantitativos, por edad, porque se dieron cuenta que ese grupo de personas está sufriendo algún disturbio, algún problema social. Eso lo tuvieron que de haberse dado cuenta en el momento de preguntar, en los pasos de preguntar, y esos son a través de datos que recogieron. Entonces, a veces se piensa que la entrevista es solamente cualitativa, pero hay que ser realistas y es una técnica con la que yo puedo poder trabajar de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Entonces, no siempre, aunque yo pueda utilizar y yo pude haber sido muy cualitativo a la hora de recoger la información, pues hubo un trabajo previo en donde se pensaron las preguntas, se pensó lo que se había que trabajar y en donde se recogen, se analizan esos resultados y se tabulan esos resultados que se vuelve muy cuantitativo. Entonces, este tipo de ciencia, la que hace referencia a la forma de medir, a medir y a tomar mediciones sociales, que es más cuantitativa, eh, sobre todo, siempre va a hacer referencia a que es tal vez la ciencia que es más dura o que hace o que hace mejores indagaciones o que tiene más acierto sobre lo que pasa en la realidad. Pero también hay que valorar que muchos aportes que se han hecho actualmente desde temas de la percepción, eh, pues han ayudado también, por ejemplo, a estudios relacionados con el marketing y muchas empresas económicas se han ayudado de ese marketing para poder obtener mejores ganancias. Entonces, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo no es un animal muy buena, sino que es la forma como me permite a mí, dentro de mi método, llegar más rápido a los resultados que necesito. Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista. ¿Cómo evitar entonces el uso inhabitual de la entrevista a profundidad o subutilizarla? Porque tengo yo que estar llegando a una población y meterme de lleno a profundidad dentro de esas convivencias y lo que ocupo son ciertos datos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene esa técnica, ¿verdad? De poder saber en qué momento utilizar la entrevista y que me ayuda mucho saber, me lo dice a mí también el contexto en que estoy trabajando y el tipo de teoría a la que estoy yo trabajando, estoy obedeciendo. La entrevista entonces está muy relacionada con la investigación etnográfica, sin embargo no significa que no pueda ser utilizada para otro tipo de investigación dentro de la sociología y es una prolongación, digamos, de la técnica de la observación o es una prolongación o una profundización de la técnica de la observación, ya que la entrevista, aunque puede ser estructurada o no estructurada, es decir, yo puedo pensar previamente lo que voy a preguntar y puedo hacer las preguntas y estructurarlas en un formato de textual para hacer las preguntas propiamente, o puedo ir conduciendo la entrevista para que la persona me vaya contando, ya sea en cualquiera de esos dos casos, hay un proceso de observación que hace esa persona que entrevista que recoge también información, que recoge datos, impresiones faciales de las personas, los olores, la situación en el lugar donde estoy entrevistando a esa persona. Y esos elementos también son importantes para la investigación y hay que buscar la forma de cómo recogerlos. Diferentes tipos de entrevistas según los medios sociales, por ejemplo, existen diferentes tipos de entrevistas y muchos se van a variar de acuerdo al lugar donde yo lo estoy aplicando y al grupo social con el que quiero llevar la entrevista. Como les dije, también se puede conducir la entrevista para obtener los datos que necesito y para obtener también relatos de prácticas, ¿verdad? Entonces a veces yo puedo llegar y pedirle a una persona que me relate algo que ya pasó, algo que yo ya sé, que él contó, ¿verdad? Y ya sé qué es lo que va a decir, ¿verdad? Es un relato y eso sirve también esos relatos para poder dar fe dentro de lo que yo quiero investigar. También la entrevista tiene un mito, ¿verdad? En donde hasta dónde llega el entrevistador
con la persona que está entrevistando o la entrevistadora con la persona que está entrevistando. Y eso es un mito de neutralidad que existe dentro de ciertos métodos, ¿verdad? Entonces eso mucho va a depender del método que ustedes estén escogiendo para poder decir qué tan neutros o no van a ser en su investigación o a la hora de aplicar la técnica de la entrevista. Reunir las condiciones para el buen desarrollo de la entrevista. La transcripción de las entrevistas es importante también, ¿verdad? Eh, Tengo que tomar en cuenta quién las va a transcribir, cómo las va a transcribir, y que sea legible también la codificación, cómo se va a transcribir. Si va a ser digamos, a transcribir elementos verdaderos que están presentes dentro de la entrevista, o se van a transcribir también interpretaciones que hago de lo que el señor está hablando. Eso es importante porque a veces en una entrevista tal vez no dice mucho, pero cuando yo transcribo lo que está diciendo, el contexto en el que esa persona posiblemente está diciendo y declarando cosas importantes que son importantes para indagar o para, para dar una interpretación sociológica. Y la atención a las palabras, a los silencios y a lo no dicho. Esto es muy importante porque hay cosas que no se dicen que por miedo a decirlas, y esos silencios hay que tomarlos en cuenta también dentro de la entrevista. Entonces a veces la entrevista tiene también limitaciones sobre hasta dónde se puede llegar o hasta dónde se va a llegar con una entrevista dentro de una investigación. Estos elementos, tanto de los de la observación como los de la entrevista, les puede ayudar a ustedes para poder ir delimitando el ejecutar alguna de estas dos herramientas o técnicas que se pueden aplicar en estudios de investigación sociológica. Yo ambas las recomiendo, he trabajado con ambas también, y lo más importante siempre es el tener dónde anotar o cómo voy a recoger la información a la hora de aplicar la entrevista. No salir a aplicarla sin tener eso en mano para poder recoger la información, porque se puede gastar el día o se puede gastar el tiempo en trasladarse al lugar y no tener cómo recoger la información. Entonces, en algunos casos las grabadoras son muy buenas, en otros casos las fotografías, en otros casos los documentos preelaborados, prediseñados antes, ¿verdad? Precisados previamente, ¿verdad? Una encuesta, un cuestionario previo para que ustedes puedan ubicarse o guiarse y conducir la entrevista o conducir la observación que estén realizando. También la cartografía me ayuda mucho, y bueno, espero que estos dos temas hayan servido para el avance con sus investigaciones. Ahora estamos con lo que es el ejercicio 4. El ejercicio 4 consiste en leer el artículo que es denominado que tienen de científico las ciencias sociales, la complejidad de medir el comportamiento humano, de Susana Prest. Ella es una investigadora también que escribe en la revista de Métodos de Ciencias, Estudios en Ciencias, y es de la Universidad de Valencia. Ahí les dejo el link también por si quieren llegar a leerlo directamente desde el link, pero también yo hice un documento PDF que está en la carpeta de Drive, en donde tienen que leerlo y contestar las siguientes preguntas y enviármelas a mí antes de las 11:30 de la noche del día domingo 3 de mayo al correo electrónico. ¿Qué piensa usted de que se le llame ciencia blanda a las ciencias sociales? Es una pregunta. ¿Cuál es la teoría o método con la que usted se siente hasta el momento más cómodo o cómoda para trabajar? Eso lo que quiero es que me cuenten si han encontrado alguno, y si no, también que me digan que no han encontrado ninguno y por qué. Y la tercera, ¿qué relación le encuentra el artículo con el paso de probar en el ciclo de investigación visto en esta presentación? Este artículo que les dejo acá, ¿verdad? Es este que les estoy dejando acá. Y ojalá puedan también disfrutarlo y leerlo. Hay una diferencia muy grande entre este artículo anterior. El anterior era un artículo de una revista científica. Este es un artículo de una revista sobre ciencia. Entonces van a encontrar que hay muchas diferencias, pero yo necesito también que las vayan viendo para, para que a la hora nosotros de llegar al paso de comunicar podamos tener referencias de formas de comunicar los resultados científicos que trabajamos. Eh, Les agradezco, ojalá que si tienen alguna duda me puedan comunicar por medio del WhatsApp, y les deseo lo mejor de las suertes para esta semana en el avance de sus trabajos grupales y en el avance de este ejercicio. Espero que ustedes puedan eh, enriquecerse con esto que les dejo acá,
y que tengan una linda tarde.